Interfaces de sonido, placas de audio, tienen distintos nombres, seguramente a esta altura ya sepas lo que es. Si no sabes, una definición muy vaga sería que es el aparato que te permite grabar en tu computadora, ¿sí? Pero la idea de este curso no es esa, la idea es darte un conocimiento más profundo para que vos puedas decidir, ¿sí?, qué placa de sonido te conviene más, cuál te conviene comprar, cuál no, pero no vamos a hacer una comparación en la cuestión de precios, marcas y demás, sino justamente ver un poquito los aspectos técnicos que tenemos que prestarle bastante atención a la hora de elegir una interfaz de sonido. Es decir, yo lo que quiero es que sepas por qué una interfaz es mejor que otra, bien, que aprendas a poder identificar este tipo de cuestiones. Lo primero que tenés que saber es cómo funciona una interfaz de sonido para poder elegir una interfaz adecuada y para saber exactamente cuáles son los puntos fuertes y los puntos débiles de una y otra. ¿Y cómo funciona una placa de sonido? Bueno, hay algo clave y es que en audio analógico, es decir, por ejemplo yo ahora acá hablando frente a la cámara, los valores de los decibeles de la onda de audio son infinitos. Nos manejamos con valores infinitos. Es decir, imagínate que explota un volcán. Si vos estuvieras al lado del volcán, imagínate que se estuviera grabando, ¿sí?, en un plano imaginario ahí en tu cabeza. Bueno, esa grabación del volcán explotando sería con valores infinitos. O sea, la explosión es tan fuerte que podría despegarse hasta arriba, hasta abajo. Sería infinito. Ahora, en cambio, en lo que es audio digital, estamos obligados, ¿sí?, a trabajar con bits. ¿Por qué? Porque trabajamos en una computadora y la computadora trabaja en un sistema binario en base de bits. ¿Ven? Es un sistema binario, es un sistema en base 2 que tiene bits. ¿Bien? ¿Qué son los bits? Bueno, básicamente no vamos a entrar en detalles acá porque esta no es una clase de electrónica ni de computación, pero básicamente nos dan valores en los cuales nosotros podemos representar las ondas de audio. Es decir, lo que nosotros grabemos, que hagamos la conversión de audio analógico a digital, bien, lo vamos a representar en ciertos valores específicos. No podemos, por ejemplo, hacer grabaciones infinitas. Seguramente ya habrás visto a la hora de grabar que a veces en todos los DAW hay un colorcito rojo, que eso es lo que se conoce como clipping, que lo vamos a ver más adelante, que es cuando la onda de audio llega al cierto techo, ¿sí?, se cuadrea y empieza a sonar mal, se satura, después lo vamos a ver más a detalle. Pero eso ya te está dando un indicio de que tenemos límites, tenemos un techo en audio digital. Bueno, ¿qué pasa? Este es uno de los factores claves en las interfaces de audio. Bien, dependiendo el conversor análogo digital que tenga, este trabajo lo va a hacer mucho mejor o lo va a hacer mucho peor. Hay dos conceptos que entran en juego a la hora de hacer una conversión. Uno es el sample rate y otro es el bit depth. Ambos conceptos los vamos a ver en las siguientes lecciones, así que me los reservo, pero ya te los quería ir presentando. El estándar establecido, ¿ven?, de sample rate, por ejemplo, es 44,1 kHz. Ahora, si la interfaz de sonido te permite grabar, por ejemplo, 96, eso es muy buen indicio, ¿sí? Nunca te quedes con una placa que solo te permita en 44,1. ¿Por qué? Porque hay un fenómeno llamado aliasing, que son básicamente frecuencias fantasmas que aparecen en algunos procesos y en algunas grabaciones, que siempre vamos a querer estar bastante lejos de esas frecuencias. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, aumentando justamente, por así decirlo, la cantidad de espacios que tenemos para representar un audio analógico en digital. O sea, aumentando el sample rate. Si tu interfaz de sonido no te permite aumentar el sample rate a rangos mayores como 96, realmente te estás quedando fuera de algo que podría estar bueno. Ahora, ¿va a marcar la diferencia? Realmente no. No es uno de los puntos más claves a la hora de fijarse. El punto clave, que es realmente el punto clave de una interfaz de sonido, es lo que se conoce como preamp, los preamplificadores. ¿Y qué es esto? Bueno, una interfaz de sonido funciona así. Primero viene la etapa de preamplificador, ¿sí? Después viene la etapa de la conversión análogo-digital. Después viene la parte de DSP, que es básicamente el procesador interno. Algunas interfaces de sonido tienen memoria interna, lo cual permite cargar plugins dentro de la placa y no en la computadora. Y después, finalmente, viene la etapa del buffer, que es el procesamiento de la latencia de una interfaz de sonido. Bueno, por ahí te mareé con todo esto. Quédate tranquilo, tranquila, que ahora lo resolvemos. ¿Qué es esto de preamp? Que seguramente escuchaste el concepto de preamplificador. Bueno, cuando tenemos una señal de micrófono, por ejemplo, o una señal de línea, por ejemplo, de una guitarra, pero vamos a quedarnos con el ejemplo del micrófono, la señal que entrega este micrófono, este transductor que convierte el aire en energía eléctrica y la lleva a una interfaz de sonido, bien, es muy débil.
¿Ven? Es muy, muy débil. Entonces, si nosotros no la preamplificáramos, lo que nosotros obtendríamos en nuestro DAW, en nuestro programa en el cual trabajamos, sería una señal muy bajita, ¿sí? Que prácticamente no se oiría. Entonces necesitamos algo que levante ese nivel, que levante esa ganancia. No digamos volumen, ojo con ese concepto, porque el volumen es la percepción de nuestros oídos. Eso ya lo vamos a ver bien, pero hay que aprender aprovecho esta lección para refrescar ese concepto. Hay que aprender a diferenciar. Una cosa es volumen, otra cosa es ganancia. Esto va a ser clave cuando hagamos una mezcla. Bueno, me fui de tema. Entonces, en lo que yo estaba es que el micrófono, sí, el nivel de micrófono es muy bajo y necesita una amplificación. Bueno, ¿qué también va a estar hecha esta preamplificación? Depende del modelo de los preamplificadores de la interfaz de audio. Por esto acá ya empiezan a haber grandes diferencias en el precio. Obviamente, interfaces de audio que cuestan valores mucho más extensivos, mucho más caros, tienen mejores, ¿sí?, preamplificadores y también mejores conversores, que es lo que hablábamos antes. ¿Qué cosa? Que primero viene la etapa de preamplificador, ¿sí?, que levanta la señal del micrófono a un nivel nominal en el cual puedas grabar perfectamente en tu computadora, y después de eso pasa a la etapa de conversión, ¿sí?, análogo a digital, que es cuando esos valores infinitos se empiezan a cuantizar, a cuadrear en audio digital, en bits. Y eso también, que también va a ser ese trabajo, tu interfaz de sonido, bueno, va a depender justamente de la calidad del conversor análogo digital. Si es de muy mala calidad, probablemente tengas errores de cuantización, ¿sí? Y esto conlleva en que básicamente el audio no sea muy fiel a lo que fue originalmente. Hoy en día, con lo mucho que avanzó la tecnología, hasta las placas de audio de gama baja, esta parte de los conversores suelen tenerla resuelta, suelen funcionar todos relativamente bien, ¿sí? Ya será una cuestión de la configuración del sample rate, del bit depth que utilices para sacarle un poquito más de jugo o no. Pero eso no es por eso lo que decía antes, no es un detalle tan importante para fijarse hoy en día. Sí lo era antes, hoy en día no. Lo que sí es importante es la calidad de los preamplificadores. Habrás escuchado por ahí que no, que esta interfaz tiene unos pre más cristalinos. Bueno, justamente es eso. ¿De qué manera levanta? ¿De qué manera levanta? ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, si vos imagínate que tenés que escalar una pared, no es lo mismo que vengan dos tipos y te levanten así, y cuando te levantan te raspes todo con la pared y subas al techo, pero todo raspado, todo con la rodilla hecha pelota, a que vengan con una maquinita, te aten, te levanten bien y quedes como si fueras un santo ahí arriba del techo. ¿Ven? Con el audio pasa exactamente lo mismo. ¿Ven? Necesitamos un buen preamplificador para que cuando esta señal se levante, primero que nada que no se levante el ruido de piso, que es el ruido que todos los aparatos tienen de abajo, sino que esté bien filtrado. Y segundo, para que ese levantamiento de ganancias sea lo más prolijo posible. Entonces, cuanto mejor calidad tenga el preamplificador, mejor va a ser ese nivel de ganancia y por lo tanto vas a tener un audio más rico, que suena bien, como decimos acá, ¿viste? Con más calorcito, más lindo. Ahora, la diferencia es muy notoria. Depende, para un oído entrenado sí, un oído entrenado puede darse cuenta, digamos, de si una grabación fue hecha con una interfaz de gama baja o con una interfaz de gama alta. ¿Se puede camuflar en la mezcla? Sí, después en la mezcla se pueden hacer ciertos procesos para intentar darle un poquito más de color, pero por más que se vista de seda, mona queda, ¿viste? Como es el dicho, siempre hay que intentar grabar bien de entrada. Esto no significa que con una interfaz gama baja no vas a poder trabajar, todo lo contrario, como dije antes, los conversores, que es la parte más importante, lo hacen todas bien. Entonces podés arrancar con una interfaz de audio gama baja y va a estar perfecto. El único problema o el único detalle que tendrías que tener en cuenta es pensar que el día de mañana cuando quieras dar un pasito vas a tener que venderla y comprar algo mejor. Así que ese es otro detalle a fijarse, ¿sí? Fíjate el tema de la marca, que sea una marca que tenga bastante mercado para que vos la puedas vender el día de mañana, porque si es una placa gama baja, créeme que cuando tu oído empiece a crecer vas a necesitar cambiarla, ¿ven? Para hacer grabaciones de mucho mejor nivel, que suenen mucho mejor. El DCP, ¿sí? El DCP, que es, bueno, es el procesador de la interfaz de sonido. Hay placas de audio, sobre todo gama altas, como la Universal Audio Apollo, que seguramente la viste en varios estudios con varios productores, que tienen un DCP interno. ¿Qué es un DCP interno? Bueno, es un procesador interno con memoria interna. ¿Esto qué significa? Que cuando vos cargues plugins, ¿sí? Los plugins van a estar
básicamente consumiendo los recursos de la interfaz y no de tu computadora. Por lo tanto, tu computadora va a estar libre y los recursos los va a consumir el procesador que tenga internamente la placa de audio. Esto tiene muchas ventajas, por ejemplo, el lado del consumo, y también que los fabricantes aprovechan para hacer sus propios plugins específicos que solo funcionan con sus interfaces. Por eso son tan codiciadas las placas Universal Audio, además de que los los conversores y todo es de excelentísima calidad, pero sobre todo por sus plugins, que son muy populares porque suenan bastante bien, ¿sí? Y encima están apoyados del DSP interno, por lo tanto no consumen recursos de tu computadora. Las placas gama media y gama baja no es tan común que tengan DSP. Hay algunos casos como Focusrite o Presonus que tienen algún que otro plugin con DSP interno, pero no es tan común verlo y no es algo que te va a marcar la diferencia realmente en este nivel, en esta gama, ¿sí? de precios. Ahora, lo que sí es importante fijarse es el tema del buffer. El buffer, como lo vamos a ver en lecciones posteriores, es lo que nos va a permitir ajustar la latencia, ¿sí? Que es el retraso que vamos a tener nosotros a la hora de grabar. Entonces, hay interfaces de sonido que funcionan mucho mejor el procesamiento del buffer y hay placas de sonido en las cuales no funciona tan bien. Entonces, lo ideal sería buscar una placa de sonido que tenga un software propio, ¿sí? Compatible, para que el trabajo que haga con el buffer, el trabajo que haga con la latencia sea óptimo, esté optimizado y vos puedas trabajar sin tener retrasos a la hora de grabar y etcétera. Hay placas muy gama baja como unas Behringer de lo más bajo que hay, o sea, las Behringer, el modelo más inferior, que no tienen driver propio. Necesitas instalar un driver de terceros, como lo es el ASIO for All, que es un driver de la web, un driver externo de terceros. Eso no es bueno en absoluto porque el software interno de la interfaz de sonido no está funcionando esclavizado con un software exclusivamente preparado, sino que está trabajando con un software de un tercero, lo cual hace que no sea tan óptima el funcionamiento en cuestión de buffer. Ahora, volvemos a lo mismo, la tecnología avanzó tanto que igualmente te va a permitir hacer una grabación, pero ten en cuenta que podría ser muchísimo mejor si eligieras una interfaz de sonido, que hay modelos Behringer que ya traen driver propio, ¿sí? Lo de Behringer fue un ejemplo, pero hay millones de marcas que tienen drivers propios que podés elegir. También Behringer, pero también muchísimas marcas como Audien, como Focusrite, como Presonus, ¿sí? Que son muy buenas y tienen su propio software específico, lo cual no solo es útil para los distintos controles que tenemos, sino también para este tema del buffer, que es importantísimo y que lo vamos a ver en lecciones siguientes. Entonces, repasando, ¿qué tenés que fijarte a la hora de elegir una interfaz de sonido y por qué es importante? Bueno, primero que nada, vamos a seguir vamos a hacer un repaso de toda la etapa de una interfaz de audio. Bueno, primero que nada, el preamplificador. Bien, la calidad con la cual va a entrar tu señal, lo que estés grabando, la calidad con la cual va a ser preamplificada. Es decir, la calidad de la ganancia, podríamos decirlo de una forma guasa, de una forma media rebuscada. Bueno, la calidad que va a tener el levantamiento de ganancia en la etapa de preamplificador, bueno, eso lo definen los pre. Entonces, importantísimo la calidad. ¿Cómo puedo saber qué calidad tienen? Bueno, mirando reviews en YouTube, ¿viste? Buscando opiniones de la gente. Lo mejor sería que busques un review en YouTube, una comparativa de varias interfaces y escuches a ver cuál te gusta más. Hay que ver que la comparativa haya estado bien hecha, que sea justo, que hayan usado los mismos instrumentos, el mismo nivel y demás. Así que es un tema complejo. Pero con el tiempo te vas a ir adaptando. Igualmente, si sos principiante, quédate tranquilo, que con cualquier interfaz de sonido vas a estar perfecto para avanzar. Y como te digo, el día de mañana, en el mejor de los casos, lo vendés y pasás a algo mejor. Así que despreocupate. Despreocupate que todas van a funcionar bien y que todas te van a servir para empezar. Así que eso, cero drama. Volviendo a lo que estábamos, te fijas en el preamplificador, que sea bueno. Estamos hablando de si querés hacer una buena inversión, bueno, preocupate porque tenga buenos pre. Preocupate porque el conversor análogo digital sea bueno. Esto significa que te permita trabajar en sample rates más altos, como por ejemplo 48, como por ejemplo 96 kHz, y que el bit depth, que es la profundidad de bit, también te permita trabajar en bit depth altos, 16, 24, ¿sí? En realidad 16 no sería alto, sino 24. Mientras te permite grabar en 24 está perfecto. Si te estás por comprar una interfaz de sonido y dice que solo te permite grabar en 16 bits, no la compres, ¿sí? No la compres.
¿Por qué? Lo vamos a ver en las próximas lecciones, no te voy a abrumar acá. Hay lecciones específicas de sample rate y de bit depth, así que lo vemos ahí. Pero básicamente, ya te lo voy adelantando, no lo compres si dice 16. Y después tenés que fijarte que tenga software propio, que tenga un buen buffer. Con eso ya estamos de 10. Así que nada, eso.